diciendo. Ahora nos portamos. Bien, buenísimo. Bueno. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Algún otro? Yo le iba a decir, profe, Sí. en un hipotético caso de que las clases no volvieran Sí. en este cuatrimestre, que es lo más probable, Sí. ¿se podría charlar de por ahí de hacerlo o el año que viene o en el segundo cuatrimestre o algo de eso? Sí, perfecto, porque, digamos, yo estoy muy, complicado con los horarios en el primer cuatrimestre, porque yo tengo una dedicación part-time, yo tengo una actividad privada fuera de la universidad, entonces, bueno, no, en este momento, por ejemplo, sumarle horas, si tuviera que ser en el primer cuatrimestre, poniendo el caso de que tuviera que ser el año que viene, ¿no es cierto?, se complicaría porque en el primer cuatrimestre tengo prácticamente todo el tiempo disponible, ¿no es cierto?, ocupado con el dictado de clase. En el segundo cuatrimestre no, porque yo tengo una colaboración en máquinas térmicas y nada más. Entonces yo dispongo de mucho tiempo en el segundo cuatrimestre y podemos hacer todos los laboratorios las veces que ustedes quieran. Obviamente que esto lo vamos a tener que coordinar porque seguramente ustedes, ojalá que ya a esa altura hayamos vuelto a la universidad, al laboratorio, y bueno, lo vamos coordinando, estamos conectados con este grupo de WhatsApp y perfectamente nos juntamos allá, vamos viendo los horarios, vamos a intentar de que sean como clases formales, cosa de que no caiga un grupo de 5 o 6, después al otro día otro grupo, digamos, vamos a hacer laboratorio de bombas centrífugas tal día y nos congregamos todos. ¿Está? Bueno. Profe, no te escucho bien. Yo tengo una duda del tema de las turbinas Pelton, que me quedó de la clase. No, que usted habló en cómo variar el caudal con el inyector, modificando el área de paso. Sí. Y yo pensé, digo, bueno, si se va modificando el área, sí, probablemente la velocidad iría aumentando, y yo pensaba que el caudal como que tendería a mantenerse constante. Pero ¿y de qué depende la velocidad? Como para decir que si vos vas cerrando o abriendo, la misma se va a modificar. Yo lo pensé por la ecuación de continuidad, digamos. La ecuación de continuidad. Me parece que esto yo lo manifesté, probablemente lo hice en el primer video que no lo pude rescatar, no sé qué pasó con ese archivo a pesar de estar grabado, pero no lo pude rescatar. El tema es, no sé si esto alguno lo recuerda, pero vos tenés una altura puesta de manifiesto de este lado, a ver si me hago de un puntero por acá. Por acá, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener una altura que yo les manifestaba, por ejemplo, en embalse de Río Tercero, yo calculo que la mayoría deben haber pasado por ahí. Ustedes tienen un embalse con un pelo de agua superior que tiene una altura respecto de donde están instaladas las turbinas. Ahí abajo del murallón donde uno pasa, hay turbinas Francis instaladas. Pero bueno, esto como ejemplo seguramente que en embalse de Río Tercero no iría instalada una turbina Pelton, pero me refiero con esto a que para allá, para donde le estoy indicando con el puntero, ustedes tendrían el embalse, se está viendo la imagen, ¿no? Porque los otros días metí la pata y no se veía. Sí, se ve. Bueno, sí, se ve. entonces para allá, a través de la tubería, ustedes llegan al embalse superior. ¿Está? Entonces, a medida que van descendiendo y van adquiriendo profundidad, va incrementando la presión hasta llegar a este punto
obviamente van a tener el valor de presión máxima. ¿Está? Expresado en altura neta es el valor H, que es muy parecido a la diferencia de altura. Esto ya lo deben estar repasando porque lo hemos visto en altura en turbomáquina. El valor H de altura neta que disponemos en este punto es igual a la diferencia de altura entre el pelo de agua superior y el nivel inferior. Pónganle que sea una altura geométrica, ¿no es cierto?, de 50, 100, 200, 3000 metros, lo que sea, menos la pérdida de carga que se va a producir en toda la tubería que traslada el fluido hasta este punto a lo largo de la tubería. ¿Está claro? Esa sería la altura neta de la que disponemos acá. Eso es H. ¿Está? Eso está almacenado aquí como energía de presión. Cuando sale a través de la tobera, se transforma todo en energía dinámica. Suponiendo que la velocidad C, con la que sale el agua del inyector, es C1, con la que ingresa a las cucharas, ya lo vamos a ver eso, esa C1 cuadrado sobre 2G es una energía específica pero dinámica. H es la energía específica de este lado, pero energía de presión. Suponiendo de que no tenemos pérdida de energía a través de la tobera, vamos a igualar este valor H con este C1 cuadrado sobre 2G. Si despejamos ese valor de C1, nos va a resultar que esto va a ser igual, C1, a raíz cuadrada de 2G por H. ¿Me siguen? Sí. Bueno, ese es el valor de C1 con el que va a salir el fluido de acá. Cualquiera sea el área de paso, es una sección anular de paso que voy a tener acá. El diámetro exterior va a ser el diámetro de la tobera y el diámetro interior va a ser variable dependiendo de la posición lineal que tenga la aguja del inyector. La aguja del inyector lo que hace es variar la sección de paso. La velocidad con la que sale el fluido del inyector es constante. Entonces, esa velocidad constante multiplicada por un área que va a ser variable, me da un caudal variable. Ya vamos a ver un poquito más adelante, determinamos la correspondencia entre el caudal que le estamos entregando a la turbina y la posición lineal de la aguja del inyector. ¿Eso está claro? Responde a la pregunta, no sé quién había consultado. Sí. Ahí está, ahí entendí, digamos. Bueno, vale decir que acá la velocidad, cualquiera sea la posición de la aguja, la velocidad es constante. Claro, eso es lo que no había entendido en la otra vez. ¿Cómo? Eso es lo que no había entendido, digamos. Bueno, perfecto. Pero cualquier cosa que no vayan entendiendo, lo vamos aclarando porque si no después es un cúmulo de dudas que se nos complica para seguir avanzando. Bueno, vamos a ver acá los triángulos de velocidades. Acá tenemos una cuchara. C1 viene acá con la dirección que viene, es una dirección tangencial, lo que sí, al dividirse, lo que estamos dibujando acá se reproduce en la parte de arriba nuevamente, ¿no es cierto? Es decir, acá tenemos una arista que nos permite la bifurcación del chorro, pero, digamos, el inyector me va a estar entregando esta C1, que en realidad va a tener una dirección tangencial, nada más que acá
se ve desviada, ¿no es cierto?, por el ángulo que tiene en el vértice esta arista. Ese ángulo es de aproximadamente 20 grados, vale decir que 10 grados sería lo que se desvía la velocidad relativa para abajo. Vale decir que el doble ángulo, digamos, el ángulo al vértice de la arista esta que bifurca el chorro es de 20 grados. Podría llegar a ser menos, tendría menos interferencia con el chorro de agua. El tema es que tendríamos mucha erosión. Fundamentalmente se le da aproximadamente esas dimensiones para que tenga, ¿no es cierto?, una buena resistencia mecánica. No obstante, lo mismo va a estar sometido a erosión esta arista. Cuando ya esté muy erosionada se la reconstituirá, se cambiarán los álabes. Bueno, eso ya se verá, porque seguramente cuando ya acá tengo un muñón directamente, una superficie media curva, se va a producir un gran choque del chorro en contra de esa superficie y no va a ser tan efectiva la bifurcación del chorro en dos. Bueno, esto, a ver si nos entendemos, esto es una cuchara de las que hay Z cucharas. Ya vamos, el último punto es cómo determinamos el número de cucharas que va a tener una rueda. Ya lo vamos a ver. Esto les decía, entonces tiene una cantidad de cucharas Z. Esta es una de ellas. Esto que estamos dibujando acá es el triángulo de velocidades en la circunferencia característica, o sea, la circunferencia cuyo diámetro es el diámetro característico, que lo habíamos definido como la circunferencia a la cual es tangente el eje del chorro. Ahí calculamos con la velocidad de rotación la velocidad tangencial U1. La U2, a la salida del chorro, a la salida, mejor dicho, de la cuchara, va a ser igual que U1, es decir, acá tenemos el chorro, esta es la cuchara, ¿no es cierto? Esto es una mitad de la cuchara, el chorro viene por acá y sale por allá, pero entra y sale al mismo radio. Por lo tanto, U1 y U2 son las mismas. Es por esto también que se lo denomina como una máquina, aparte de máquina de acción, máquina tangencial, porque el chorro, el eje del chorro, es tangente a la circunferencia característica, pero también por ahí se la clasifica como una máquina axial, porque si la cuchara se está moviendo así, tenemos un eje de rotación por acá, y el fluido sale, entra y sale, incluso la velocidad absoluta del chorro a la salida tiene esta dirección y sentido, ya lo vamos a ver, ahí está expresada en el triángulo de velocidades. Esa velocidad es axial. Entonces se considera que la mayor parte del paso del flujo a través de las cucharas es axial. Es por eso entonces que también por ahí se la clasifica como una máquina axial. Pero es anecdótico. Con tal que entiendan cómo funciona, llámenle tangencial, llámense máquina de acción o máquina axial, estamos hablando de lo mismo. La dirección de la velocidad relativa va a ser tangente a la cuchara, va a tener estos 10 grados de tangente, digamos, de inclinación que tiene la arista, ¿no es cierto?, en el punto de entrada. Entonces, bueno, conocemos la magnitud de C1, que será igual a raíz cuadrada de 2G por H. Yo no los escucho, seguramente que ustedes tienen silenciado sus compus, pero cuando alguno quiera pararme porque algo no entiende, háganlo, por favor.
La C sub 1 sería igual a raíz cuadrada de 2 que por h en magnitud. Tenemos la dirección de la velocidad relativa y tenemos la dirección de la velocidad tangencial y su magnitud, que será 2pi por el radio por n sobre 60. Entonces, de esta manera tenemos resuelto el triángulo de velocidades a la entrada. Este es el ángulo beta 1, el que forma la velocidad relativa con la dirección tangencial. Es el complementario de estos 10 grados que me lo viene imponiendo la arista esta que me bifurca el chorro. A la salida, ¿qué vamos a tener? A la salida tenemos U sub 1 igual a U sub 2. La dirección de la velocidad relativa va a ser esta. Tangente al álaba en el punto de salida, tangente al álaba o tangente a la cuchara en el punto de salida. Y por otro lado, yo conozco W sub 2, ya lo vamos a ver, va a pasar a ser igual a W sub 1 y ya nomás lo podemos ver para que no se nos vaya mucho el concepto. Hacemos un impas de los triángulos de velocidades y concéntrense en esta ecuación que es la de Euler explícita para turbina. Fíjense que tenemos como positivo bueno, quedan 10 minutos. Tenemos como positivo el término a la entrada y negativo a la salida, vale decir que se trata de una turbina. Acá lo mismo y la velocidad relativa invierte los subíndices. Esto es energía dinámica. Esto es energía estática. Si se acuerdan, cuando vimos altura en la turbomáquina, la energía estática directamente era el delta P, la diferencia de presión en el caso de una turbina entre la entrada y la salida. Vamos a tener mayor presión a la entrada que a la salida en una turbina de reacción. ¿Cómo es el delta P en esta turbina que es de acción pura? No miren esto. ¿Entendieron la pregunta? No, no escuché bien, profe. ¿Cuál es el delta P o la diferencia de presión que tenemos entre la entrada y la salida de un rotor de turbina Pelton? Cero. Cero. Es cero porque sale de la atmósfera. Exactamente. Entra y sale a la presión atmosférica. El rotor no está sumergido. ¿Está? Entonces, la suma de estos dos términos es igual a cero, que está expresado acá. Entra y sale al mismo radio, por lo tanto, las dos velocidades tangenciales son iguales. Este término de acción centrífuga es igual a cero. Por lo tanto, si la carga estática o la energía estática es cero y el término de acción centrífuga es cero, el término de variación de velocidad relativa también es cero. Y si la variación de velocidad relativa es cero, quiere decir que la velocidad relativa a la entrada es igual que la magnitud, ¿no? Es igual que la velocidad relativa a la salida. Profe, Sí. hace rato dijo que la diferencia de presión entre la entrada y la salida era igual a la altura. O sea, eso sobre el peso específico era igual a la altura, ¿puede ser? Y dijo en el caso de una turbina, pero eso sería en el caso de una bomba, si no me equivoco. No. Esto es igual a la diferencia de presión. Sea una bomba, sea una turbina, sea lo que sea. Ah, entendí mal, está bien, sí, eso sí lo En entiendo. este caso particular, de una turbina de acción, turbina Pelton, la suma de estos dos términos es nula porque es el delta P. Y nosotros no tenemos delta P. Tenemos presión atmosférica a la entrada y a la salida. Con todas estas consideraciones,
resulta ser que la velocidad relativa a la entrada es igual a la velocidad relativa a la salida. ¿Se entiende? Sí, bárbaro. Bueno, entonces eso nos permite a nosotros, conociendo la dirección y la magnitud de U sub 2, que es igual a U sub 1, conociendo la dirección y la magnitud de W sub 2, porque ya conocemos W sub 1, que son iguales, entonces ya tenemos el triángulo de velocidades a la salida resuelto. Ya vamos a ver que condición de diseño es que la velocidad absoluta del fluido a la salida C sub 2 tiene que ser axial. No tenemos que tener componente tangencial de la velocidad absoluta a la salida. Eso en condición de diseño. Obviamente que cuando nosotros regulemos el caudal y variemos la magnitud de C sub 1, nos va a variar W sub 1 en magnitud, no así en dirección, porque va a seguir siendo tangente acá porque esta arista nos está bifurcando el chorro, y nos va a hacer variar, si nosotros variamos la magnitud de W sub 2, al tener siempre la misma U sub 2, velocidad tangencial del rotor, ya saliendo de la condición de diseño, ¿no es cierto?, ya no nos resulta axial la velocidad absoluta C sub 2. ¿Estamos? Bueno, sigamos. En estos triángulos de velocidades, fíjense, vamos a calcular el valor de C sub 1 y el valor de C sub 2. C sub 1, por el teorema del coseno, es C sub 1 cuadrado, va a ser igual a U sub 1 cuadrado, más W sub 1 cuadrado, menos el doble producto de U sub 1 por W sub 1 por el coseno del ángulo beta 1, que es este. Este es beta 1, entonces este también es beta 1. Fíjense que acá, por el teorema de coseno, tenemos expresado C sub 1 cuadrado. El coseno de beta 1 es 170 grados, es 180 menos estos 10 grados. El coseno de 170 grados es menos 0,985. Con el signo menos del coseno de 170, esto se transforma en una suma. Este 0,985 es aproximadamente igual a 1, entonces aproximadamente resulta esto igual a 1 cuadrado más W1 cuadrado más 2U1W1, que es el cuadrado de la suma de estas dos velocidades. Entonces, si esto es así, quiere decir que C sub 1, que anda por acá, es igual a U sub 1 más W sub 1. Esto quiere decir que estamos considerando en esta aproximación que el triángulo de velocidades directamente es lineal, y la C sub 1 U, que sería la proyección de C sub 1 sobre la dirección tangencial, es prácticamente igual a C sub 1. Es muy poca la diferencia que obtenemos. ¿Se entiende? Bueno, acá sacamos la conclusión, ¿no es cierto?, que W2 y W1 son iguales. La ecuación de Euler explícita se reduce directamente a C1 cuadrado menos C2 cuadrado sobre 2G, debido a que el término de energía de presión, que es este, es igual a 0, por lo tanto, la ecuación de Euler explícita se reduce únicamente al término de altura dinámica. ¿Está? Nuevamente, por el teorema del coseno, hacemos C2 cuadrado
C2 cuadrado será U2 cuadrado más W2 cuadrado menos el doble producto de U2 W2 por el coseno de beta 2 que viene a ser este. Si esto sería alternos internos entre paralelas, si mal no remember. Esto sería beta 2. Entonces, ahí hemos aplicado el teorema del coseno al triángulo de velocidades a la salida. De la misma manera, ya lo habíamos hecho en el triángulo de velocidades a la entrada. Reemplazamos estas dos velocidades absolutas expresadas, ¿no es cierto?, a partir del teorema del coseno, considerando que el coseno de beta 1 es igual a menos 1, consideración que ya habíamos hecho, o aproximación que ya habíamos hecho antes, considerando a su vez que W sub 1 es igual a W sub 2, U sub 1 es igual a U sub 2, nos queda que la energía transferida en el rotor de turbina Pelton es U W sobre G por 1 más coseno de beta 2. Si se perdieron en los pasos matemáticos, repásenlo. No, probablemente lo hicimos un poco rápido, pero no hacia la cuestión. Obviamente yo no les voy a exigir esta deducción. Sí les voy a preguntar de cómo podemos hacer máximo, y se lo pregunto ahora,